Aquí está tu script convertido al español. Plofer ganchan los crunches, has hecho las planchas, has hecho sus entrenamientos de pierde grasa abdominal en 7 días de YouTube, y tu barriga sigue exactamente igual. Quizás incluso has perdido grasa, en Vernchef, 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 incluso has perdido grasa. Alitzwer fartes, tu cara se ve más delgada, tus brazos se ven más pequeños. Tu ropa te queda diferente, pero esa capa alrededor de tu estómago sigue blanda, sigue siendo lo primero que notas en el app. Ahora espejo aquí hasta la verdad que la mayoría del contenido de Van Fitness no te dirá tu grasa abdominal no sigue ahí porque tus abdominales son débiles en este video porque la grasa abdominal se comporta diferente a la grasa en el resto de tu cuerpo. Porque la mayoría de los consejos que has estado siguiendo están hechos para clics, no para resultados, y que hacer realmente a partir de esta semana si quieres que tu cintura cambie sin trucos, sin un truco raro sola. La ciencia real y la estrategia real, la reducción localizada no es real. Comencemos con la mentira. Más grande del fitness no puedes reducir la grasa abdominal de forma localizada ni con crunches, ni con planchas, ni con circuitos de abdominales, ni con facas reductoras. Así no funciona tu cuerpo cuando haces un crunch, entrenas el músculo debajo de la grasa, no quemas la grasa encima de. Esos son dos procesos completamente separados, por eso alguien puede hacer un vil y seguir teniendo grasa abdominal, y por eso, alguien que nunca entrena abdominales puede tener un estómago pleno, la willy. Diferencia no fue el ejercicio, la diferencia fue el déficit. La pérdida de grasa ocurre en todo el sistema. Tu cuerpo decide de dónde se elimina la grasa según la genética, las hormonas y la biología, no por con bision thurbite fedowep, ardoids des dom fedio, arcoithium pebiata. Itstrata quinctiranov or giasified sid sinip nuon is six give ulethi a pevida fen pais, aument un déficit calórico lev. Antepesas como suficiente proteína y ten paciencia durante 12 semanas, uno suena emocionante, el otro realmente funciona, pero esa es solo la primera capa. La grasa abdominal no solo es difícil de perder por casualidad, está biológicamente diseñada para ser lo último que tu cuerpo entrega, y esta es la pa. Los youtubers de fitness o no saben o simplemente omiten receptores alfa versus beta. No todas las células de grasa se comportan igual. La grasa alrededor de tu parte baja del estómago, los costados y la parte baja de la espalda es estructuralmente diferente a la grasa de tu cara. O a tus brazos las células de grasa tienen dos tipos de receptores beta 2 y alfa 2. Los receptores beta son el botón de desbloqueo cuando tu cuerpo envía señales de quema de grasa a través de catecolamina. As adrenalina y noradrenalina, los receptores beta responden rápido, liberan la grasa almacenada al torrente sanguíneo. Esta es la grasa fácil. Jugada tus brazos, tu parte superior del cuerpo, los receptores. Del repret los receptores. Es alfa son lo opuesto, el botón de espera llega la misma señal, pero la resisten, la ralentizan, la dicen a tu cuerpo todavía no, y adivina dónde se concentran. Mas los receptores alfa 2, tu parte baja del vientre, tus costados, tu parte baja de la espalda. Esa grasa no es terca, porque eres perezoso. Este RCA porque está diseñada para hacerlo es la última reserva de energía de tu cuerpo, un mecanismo de supervivencia, por eso las primeras semanas de dieta se sienten increíbles, la cara se afina, la parte superior del cuerpo se endurece, la báscula baja luego, de repente todo se estanca, no se estanca, se te bi. Acabo la grasa fácil, ahora tu cuerpo tiene que atacar las zonas de receptores alfa.
Eso requiere más tiempo, más consistencia y un enfoque más inteligente. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. Y one third round es el peor momento posible para rendirse, así que ya sabes por qué la grasa abdominal es la más difícil de perder. Pero conocer la ciencia no lo soluciona. Lo que realmente lo soluciona es lo siguiente. 5 cosas que genuinamente mueven la aguja, y la número 4 es la que la mayoría subestima. Completamente número 1, un déficit calórico moderado y sostenido, no inanición, no 12 calorías, aproximadamente 300 a 500 por debajo del mantenimiento mantenido durante semanas no días. Tu cuerpo no atacar a las reservas de grasa de los receptores alfa a menos que el déficit haya durado suficiente tiempo para agotar primero las reservas fáciles si tu déficit solo dura hasta el jueves antes de que el fin de semana lo arruine. Tu cuerpo nunca llega a las zonas difíciles, sigue reciclando la grasa fácil. Mientras tu barriga permanece intacta, esta es la trampa. La mayoría de la gente se rinde justo antes de que su cuerpo finalmente hubiera empezado a atacar esas reservas de la parte baja del vientre. Número 2. Alta ingesta de proteínas de 0 y 0.8 a 1 gramo por libra de tu peso corporal objetivo. Al día el hambre disminuye la proteína, suprime la grelina y activa las hormonas de saciedad. Tu cuerpo quema más calorías digiriéndola del 20 al 30% de las calorías de la proteína se usan sola. Bobivering so bizabel, borizal itku et indo et kolf inozith. Bulba no gan tatathu kuanu e dat kolth olnans not omeduenth opergit ethiso iliva runlago ethiso not unat in yeso dul ciso ogurbiso nandat hetiolisiwith runlago ethiso not unat in yeso dul ciso ogurbiso nandat hetiolisiwith Arunlago ethiso not unat in yeso dul ciso. Ogurbiso nandat hetiolisiwith. Arunlago ethiso not unat in yeso dul ciso. Ogurbiso nandat hetiolisiwith. Arunlago ethiso not unat in yeso dul ciso. Histo metabólico diferente y la proteína alta protege el músculo durante un déficit. Menos músculo significa metabolismo más lento. Metabolismo más lento significa que el déficit se reduce, y un déficit que se reduce significa que tu cuerpo tiene aún menos razones para atacar la grasa difícil. Ahora aquí esta la parte que realmente cambia los resultados. La mayoría de los planes de la gente no fallan porque el déficit sea incorrecto, fallan porque la proteína es demasiado baja para sostenerlo. Número 3. Entrenamiento de resistencia, sentadillas, peso muerto, presas, remos, movimientos compuestos de 3 a 5 días por semana. El entrenamiento de resistencia hace 2 cosas que el cardio no puede. Le da a ti y cuerpo una razón para mantener el músculo durante un déficit y mejora tu respuesta a las catecolaminas y la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tu cuerpo se vuelve mejor produciendo las señales que le dicen a las células de grasa que liberan energía almacenada, y tus células de grasa se vuelven mejores para responder. Así es como superas los receptores alfa, y aquí es donde la gente lo arruina. Si todo tu plan de pérdida de grasa es cardio y ejercicios abdominales, estas omitif, vende la herramienta más importante para cambiar la composición corporal. Número 4. Sueño y manejo del estrés. El cortisol, tu hormona del estrés primaria, tiene un efecto directo en donde tu cuerpo almacena grasa. El cortisol crónicamente elevado le dice a tu cuerpo que almacene grasa preferentemente en elevado y region abdominal, no en tus brazos, no en tus piernas, tu barriga, así que puedes tener un déficit perfecto, proteína perfecta, entrenando duro, y si estás durmiendo 5 horas por noche funcionando con estrés y cafeína, tu cuerpo está luchando contra ti. Una señal dice quema grasa, una señal competidora dice almacénala en la barriga. Por eso tu plan sigue fallando.
incluso cuando se ve bien en papel, tu grasa abdominal tiene un guardaespaldas hormonal, arregla el sueño, despide al guardaespaldas número 5. Tiempo la grasa abdominal es la última en irse. Eso no es un fracaso, es el orden biológico de operaciones. Tu cuerpo podría estar haciendo un progreso real durante semanas antes de que tu estómago cambie, y visiblemente esta es la fase exacta donde la gente se sabotea a sí misma. 3 semanas después, la báscula se ralentiza, la barriga se ve igual, asumen que está roto, no está roto, solo necesita más tiempo de 8 a 16 semanas de consistencia honesta. El tiempo no es un bono, el tiempo es parte de sí. La estrategia esa es el protocolo 5 cosas ninguna complicada, pero antes de que corras con esto, 3 errores que arruinan todo silenciosamente. Y el primero puesto, que la mayoría de ustedes está cayendo en el ahora mismo error, un confiar en la báscula, en lugar de las medidas 3 semanas después. La báscula apenas se movió, entras en pánico, pero podrías estar perdiendo grasa y preservando músculo. Al mismo tiempo la báscula no diferencia, tu medida de cintura te dice más el agujero de tu cinturón. Te dice más una foto de progreso cada 2 semanas con la misma iluminación. Te dice más si la báscula es tu única herramienta para juzgar la grasa abdominal. Estás usando la herramienta equivocada. Error. Al 2 demasiado cardio, no suficiente levantamiento. Alguien quiere perder grasa abdominal, así que vivan. Empieza a correr 5 días a la semana, haciendo HIIT, haciendo quemadores de abdominales y omite el entrenamiento de resistencia. Eso está al revés. Cada libra de músculo que pierdes reduce tu metabolismo. Buen reposo de 6 a 10 calorías por día pierde 3 o 4 libras durante un corte de 12 semanas y tu quema diaria baja de 30 a 40 calorías durante 12 semanas, casi 3 $, no dólares de déficit perdidas, casi una libra completa de grasa que entregaste por no levantar el resultado de composición corporal. Es aún peor, pierdes 20 libras, pero sigues blando, sigues teniendo grasa abdominal. Esa es la trampa de la skinny fat, y es causada casi en su totalidad por elegir cardio sobre entrenamiento de resistencia durante un déficit. La jerarquía: levanta primero, camina segunda, cardio intenso. Al último, la mayoría de la gente lo tiene al revés. Error 3. El arrasa del fin de semana. Este es el asesino silencioso disciplinado. De lunes a viernes, luego brunch del sábado, bebidas, cena fuera los domingos, se van completamente 2 días por 5. Las matemáticas: tu déficit semanal es de 3,500 calorías, una sola cena en restaurante, aperitivos, plato principal, bebidas, postre, puede llegar a 2. Nel en el de brunch y comida para llevar del domingo has añadido de 4 a 5. Lol ver calorías en 2 días. Todo tu déficit semanal desaparecido y no se siente excesivo en el momento. Eso es lo que lo hace peligroso. La grasa abdominal requiere consistencia, los 7 días, no de lunes a viernes. Esa distinción es la diferencia entre ponerse delgado en 12 semanas y girar las ruedas durante un año. No puedes reducir la grasa abdominal de forma localizada. Es biológicamente la más difícil de perder debido a la densidad de receptores alfa 2 diseñada para ser la última reserva de tu cuerpo. La estrategia real: un déficit moderado que puedes sostener durante meses, proteína alta para proteger el músculo y controlar el hambre. Entrenamiento de resistencia para preservar el metabolismo y mejorar las señales que movilizan la grasa. Difícil sueño adecuado, porque el cortisol promueve el almacenamiento de grasa abdominal y la paciencia para mantenerse consistente durante la fase en que tu cuerpo está quemando grasa de todas partes, primero sin secretos y untar en atajos. Cuando dejas de luchar contra tu biología y empiezas a trabajar con ella, la grasa abdominal se va solo, se va al final. Y las personas que entienden eso son las que realmente llegan ahí. Si esta finalmente explica por qué tu grasa abdominal no ha cambiado, deja un comentario y dime cuánta vida que te volvió. Tiempo llevas estancado. Te diré honestamente si tu enfoque necesita ajustes.
Si no has visto mi video sobre la estrategia número 1 de alimentación para una pérdida de grasa rápida, ese es el complemento. Explica el marco de proteína primero en detalle completo enlazado aquí. Suscríbete si quieres contenido de fitness que respete tu inteligencia y envía esto a alguien que siga haciendo crunches. Intenta. Tu repetir la barriga necesitan escucharla. Nos vemos en el próximo.